Vale, muchísimas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del país en donde se encuentren y bienvenidos a el webinar Tendencias tecnológicas en el sector de las energías renovables a corto y mediano plazo. Mi nombre es Carlos Giraldo, docente de ALDE Business School. Bueno, para este webinar, que es bastante interesante porque realmente es como ver un poco hacia dónde vamos, hacia dónde va la tendencia tecnológica de fuentes de energía renovables, como por ejemplo la energía solar y la energía eólica. Me he permitido básicamente partir la presente charla en tres etapas. Uno, dar como una introducción para mostrar la tendencia en inversión y crecimiento por tecnología, lo cual es pues importante para podernos dar cuenta realmente qué tanto se está invirtiendo en tecnología y si realmente hay una innovación y hay nuevas tendencias realmente en el sector de las energías renovables. Sin duda hablaremos sobre las tendencias tecnológicas, principalmente en energía solar fotovoltaica, por ejemplo. Y en el tercer punto hablaremos de algo que es bien interesante porque digamos que es un cambio realmente en el comportamiento o constitución de la matriz energética y es hablar de los sistemas de almacenamiento de energía. Bueno, entonces hablaremos sobre las tendencias en inversión y crecimiento. Importante mencionar que estos análisis o estos reportes, estos gráficos que voy a presentar a continuación, están tomados de un reporte muy interesante que aconsejo muchísimo que se llama el REN 21. El REN 21, año tras año, a mitad de año, junio, julio aproximadamente, arroja un reporte en donde presenta realmente el análisis y el comportamiento histórico de las energías renovables y obviamente lo que fue el balance en el año inmediatamente anterior. Y entonces este año lo interesante de ver el REN 21 era justamente poder analizar cómo diferentes fuentes de energía renovables, principalmente agrupadas en tres partes, energía solar fotovoltaica, energía eólica y otras fuentes como por ejemplo los sistemas solares de concentración solar, biocombustibles, etcétera, cómo han venido realmente desarrollando inversión. Importante mencionar, sin duda, y como lo podemos ver en este gráfico, que tanto la energía solar fotovoltaica y la energía eólica han tenido un crecimiento en la inversión y eso implica que seguramente a nivel mundial todos los fabricantes pues le han apostado y todos los gobiernos a través de diferentes metas, leyes o incentivos realmente para promover el desarrollo de las energías renovables pues han venido invirtiendo en nuevas tecnologías y en hacer mucho más interesante este mercado. Sin duda, cuando nosotros vemos el crecimiento en inversión de la energía solar fotovoltaica, pues del año 2023 al 2022, pues tuvo un crecimiento del 12.5%, lo cual es bien interesante. De hecho, su comportamiento histórico es interesante porque no es un comportamiento que sea lineal, sino más vale diríamos que es un comportamiento exponencial. En energía eólica pasa también, tiene un crecimiento, no un crecimiento tan grande, tan fuerte como si está en la energía solar fotovoltaica, pero tuvo un crecimiento del 2022 al 2023 del 2.3%. Es decir, se están desarrollando proyectos y con eso se están haciendo nuevas mejoras y hay tendencias y hay innovaciones en lo que son las tecnologías. En otras fuentes emergentes, digamos que ese crecimiento pues no está siendo tanto. De hecho, del 2022 al 2023 tuvo un decrecimiento del 11.8%, lo que indica que los esfuerzos a nivel mundial seguramente y estas inversiones se están concentrando en estas dos fuentes de energía renovable, fotovoltaica y energía eólica. De hecho, me ha parecido muy interesante también desagregar un poquito cómo están siendo las apuestas de inversión en energías renovables, pero ya sectorizadas a nivel mundial. Entonces tenemos el caso de Estados Unidos por un lado, el caso de América, excluyendo Estados Unidos y Brasil,
interesante, obviamente, que Brasil esté por fuera, porque Brasil es un gran mercado en este momento. Es un mercado que hay que hacerle un análisis completamente independiente a lo que pasa, a diferencia de los otros países que conforman la región. Evidentemente, Europa, lo que pasa en China, bueno, India, África y Asia y Oceanía. Sin duda, en Estados Unidos se reactivó el mercado fuertemente. Digamos que venía en un sube y baja desde el año 2019 hasta el año 2022, pero del año 2022 al año 2023 pues existió una apuesta de 92.9 billones de dólares en renovables. En América, digamos que hay una tendencia muy pareja en lo que han sido las inversiones, unos años un poquito mayor, otros años un poco menor, pero puede estar rondando alrededor de los 15 billones de dólares la inversión en renovables. En Brasil, si bien bajó del año 2022 al año 2023, sigue siendo bastante interesante y bastante alta la inversión que se está haciendo. De hecho, en el año 2023, como lo podemos ver en el presente gráfico, esa inversión fue de 25.4 billones. Lo mismo pasó en China, evidentemente en otras proporciones. China sin duda es es el motor principal de todo lo que tiene que ver con energías renovables, liderando evidentemente el desarrollo tecnológico tanto en energía solar fotovoltaica como en energía eólica. Las inversiones en China no se pueden realmente comparar con las inversiones en las otras regiones. Igual, bueno, ellos tienen una demanda interna muy grande de esta tecnología, su demanda energética sin duda es gigantesca y estamos hablando de una inversión de 273 billones de dólares al corte y cierre del año 2023. En el caso de Oceanía, digamos que se ha mantenido con una leve baja, pero se ha mantenido un poco más arriba de los 40 billones de dólares. Sin duda, si comparamos ya las energías renovables frente a otras fuentes de energía, como los combustibles fósiles o el gas, pues las apuestas y las inversiones realmente están muy focalizadas en lo que tienen que ver a las energías renovables, con un 39% de la inversión global. Y esto es un buen indicador para el sector, para el mercado. Es un mercado que sigue estando en crecimiento con ciertas barreras que pueden obviamente ocurrir en los mercados por temas económicos, por temas políticos a nivel mundial, pero sin duda sigue siendo como la apuesta tecnológica y evidentemente para superar una crisis también climática y energética a nivel mundial. De hecho, las proyecciones que se tienen al año 2030 son bastante interesantes. Hoy por hoy, digamos que de todas las fuentes de generación de energía, como las hidroeléctricas, las eólicas, la fotovoltaica y aquellas que se consideran como unas fuentes de energía renovable emergente, en donde están los sistemas de concentración solar, oceánica, geotérmica y biocombustibles, pues digamos que hoy por hoy estamos en 536 gigavatios instalados y la tendencia es a 2030, tenemos una meta bastante interesante y bastante agresiva de 996 gigavatios. Y eso implicará, sin duda, nos marcará las tendencias tecnológicas, qué tanto se está trabajando, qué se está haciendo tecnológicamente para poder tener sistemas de energía renovable mucho más eficientes y obviamente que podamos alcanzar esa meta proyectada. Importante también mencionar lo que ha pasado, digamos que ya en potencia instalada, cuál ha sido la tendencia de la energía solar fotovoltaica. Tiene el mismo comportamiento sin duda de lo que ha sido su inversión, es un crecimiento exponencial. Hoy por hoy estamos llegando a los 1.600 gigavatios instalados. Aquí vemos que en el año 2023 se agregaron 407 gigavatios a la matriz. Lo mismo pasó con la energía eólica, tuvo un crecimiento de 117 gigavatios en solamente el año 2023. Y ahora sí, entonces podemos, una vez dado esta introducción y este comportamiento de inversión realmente y cómo se ha venido comportando a lo largo de los años y cuál es la meta a la cual pensamos nosotros llegar,
pues ahora sí es importante mencionar algo de las tendencias tecnológicas. Y entonces iniciaremos con las tendencias tecnológicas de la energía solar fotovoltaica. Y me gusta mostrar este cuadro que puede ser un poco confuso por la cantidad de líneas que tiene, pero básicamente este es un cuadro sacado del laboratorio Enrel de Estados Unidos y en donde nos muestra realmente el comportamiento de la eficiencia de las células solares fotovoltaicas um, de diferente constitución o de diferente fabricación. Entonces, cuando nosotros hablamos de energía solar fotovoltaica, digamos que el mercado a nivel global lo conforman las células solares de silicio cristalino, porque evidentemente a nivel mundial, pues este es un material, el silicio se obtiene del sílice y el 90% de nuestra corteza terrestre está compuesto de sílice, así que es un material económico y fácil de extraer y por lo tanto es el material privilegiado para poder desarrollar células de silicio o células fotovoltaicas. Pero sin duda hay otros materiales que se han venido trabajando y desarrollando incluso mucho más eficientes, materiales como el arseniuro de galio, por ejemplo, e incluso células solares compuestas, que es en el caso de estas líneas moradas, que se llaman células multiunión, la composición de diferentes materiales para hacer realmente células más eficientes. Cuando yo hablo de eficiencia en energía solar, básicamente hablo de cantidad de energía producida por unidad de área. Eso es. Y la tendencia realmente a nivel mundial y de todos los fabricantes es una carrera realmente de poder tener más energía en un panel solar, pero ocupando menos espacio y menos peso. Esa es la tendencia. Entonces, evidentemente, lo primero es pensar en que con los materiales que estamos nosotros utilizando hoy por hoy podamos tener la mejor eficiencia. Y lo segundo que están pensando los diferentes fabricantes es ya a nivel de composición y construcción del panel solar fotovoltaico, cómo lograr más eficiencia. Entonces, en el caso de las células de silicio, que es digamos que el material más fácil y digamos que domina realmente el mercado a nivel mundial, pues venimos desde hace mucho tiempo ya con un nivel de eficiencia muy constante, digamos que ya no se ha mejorado mucho más realmente esta eficiencia a nivel de laboratorio, estamos llegando a un 27.6%, pero lo que sí vemos es que se han mejorado, ha crecido mucho la tendencia de utilizar células multiunión, es decir, ese conjunto de materiales que nosotros podemos unir para buscar esa mayor eficiencia. Estamos alcanzando el 47.6%. Lo que me ha parecido muy interesante también es un crecimiento y que va a estar reflejado por acá donde están las líneas naranja y es pensar en células fotovoltaicas emergentes. ¿Cómo así? O sea, nos preguntaremos qué significan células solares emergentes. Dentro de esas células solares emergentes están justamente lo que se llaman las células solares orgánicas. Y es que desde hace unos buenos años se viene pensando justamente en la disposición final de los paneles solares. Hoy por hoy podemos decir que a nivel mundial nos estamos preocupando muchísimo por desarrollar proyectos. Obviamente estamos en una etapa de una transición energética y estamos volcados realmente a construir y construir proyectos de grandes centrales fotovoltaicas o proyectos de sistemas solares para autoconsumo. Pero ¿qué pasará cuando esos paneles solares lleguen a esa vida útil? Muchas veces nos preguntamos cuál será la disposición final, cómo va a ser la disposición final. Entonces, lo que el mundo está trabajando ahora a nivel de laboratorio es justamente en desarrollar un producto tecnológico, pero que sea amigable con el medio ambiente en su disposición final. Por eso se están trabajando mucho en células orgánicas. Hoy por hoy no es un mercado que ya esté a una completa disposición, es algo que está más a nivel de laboratorio, pero que será una tendencia a mediano plazo.
poder tener células solares orgánicas. ¿En qué estamos hoy por hoy? ¿Y cuál será la tendencia a corto plazo? Bueno, digamos que esto ya lo que voy a presentar a continuación es en lo que estamos. Simplemente cada año, por eso es corto plazo ahora, cada fabricante está mejorando algo más. Ya es en la parte constructiva del módulo. Así que ya nos debemos de olvidar un poco sobre esa parte de la eficiencia del material, en este caso en el silicio, sino que ya los fabricantes están pensando exclusivamente en cómo optimizar, es ya en la parte constructiva del módulo. Y entonces lo que se ha venido trabajando y mejorando año tras año es justamente en temas como, por ejemplo, la mitigación de los sombreados parciales. Anteriormente, un módulo solar estándar tenía un comportamiento de este tipo, como el gráfico del panel mostrado a mano derecha, que tiene una pequeña nubecita o un pequeño sombreado, y si ese pequeño sombreado incidía en alguna parte del módulo, pues toda la generación de energía de ese módulo solar fotovoltaico pues iba a caer drásticamente. Hoy por hoy la cosa ha cambiado y entonces en lo que se está trabajando es en lo que llamamos nosotros paneles solares media celda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo un sombreado parcial en una parte como tal de mi módulo solar fotovoltaico, sin duda esa mitad del panel que está siendo afectada, pues caerá su producción energética, pero la otra parte del módulo solar fotovoltaico pues estará completamente a tope generando. De esa forma se mitiga esa reducción como tal de ese sombreado parcial. Y esto es un tema netamente constructivo dentro del panel solar fotovoltaico. Otra de las cosas en las cuales se sigue trabajando, porque ya existe la tecnología, pero sin duda es una tendencia a muy corto plazo, es justamente el aprovechamiento de la radiación difusa. ¿Qué quiere decir eso? Anteriormente, bueno, de hecho todavía se vende mucho módulo solar fotovoltaico con las células solares en la parte frontal del panel, es decir, que el aprovechamiento iba a ser o es directamente de esa irradiancia directa, de esos fotones que vienen del sol e inciden directamente en la parte frontal del panel. Pero hoy por hoy los fabricantes han comenzado a trabajar en módulos que se llaman módulos bifaciales. Quiere decir que ya los módulos solares fotovoltaicos no solamente tienen un aprovechamiento en la parte frontal, sino que también tienen células solares en la parte posterior del panel, es decir, por arriba y por abajo. Eso realmente lo que permite es que esos rayos del sol, esos fotones que no inciden directamente en el panel, sino que llegan a la superficie y se alcanzan a reflejar, pues puedan ser recombinados y pueda existir una transformación de energía solar a energía eléctrica. Es decir, vamos a tener un aprovechamiento y una transformación de energía en ambas partes del panel, parte posterior y parte frontal, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo que se busca nuevamente es mayor eficiencia. Con la misma área vamos a poder producir mayor cantidad de energía optimizando el área. Y de hecho esa es la tendencia entre lo que llamamos nosotros el módulo monofacial, es decir, una sola capa con células solares fotovoltaicas, y el módulo bifacial, es decir, por ambas partes tenemos nosotros células solares. Y esa realmente es la tendencia en el mercado. La tendencia del mercado es la mayor participación de los módulos solares bifaciales, es decir, que a finales del año 2025 a nivel mundial tenemos una tendencia del 60% del mercado con módulos solares bifaciales. Esa es la tendencia a corto plazo. Otra de las cosas en las cuales se sigue trabajando internamente en los módulos solares y se sigue mejorando año tras año por cada uno de los fabricantes es en la parte del conexionado de las células. La intención ahora es disminuir
o minimizar ese impacto que tiene como tal el ribbon entre una célula y otra para aumentar como tal el área disponible que tiene la célula solar fotovoltaica. Nuevamente, tener mayor aprovechamiento como tal de la célula solar fotovoltaica y mayor transformación de energía. Anteriormente, teníamos un ribbon que era completamente rectangular, así que si llegaba un módulo solar fotovoltaico, un fotón, perdón, pues básicamente se podía reflejar o llegar como tal al ribbon y se reflejaba y se perdía ese fotón. Hoy por hoy, la intención es que el ribbon sea completamente circular, dándole opción que si ese fotón llega al ribbon, pues se pueda reflejar y recombinar nuevamente en la célula solar fotovoltaica. Se están pensando pequeñas acciones en conclusión en esta parte, pero que permita ganar siempre eficiencia, más energía en menor área. Se está pensando también y se viene desarrollando por algunos fabricantes un pequeño dopaje, por ejemplo, con galio, que eso permite tener o mitigar problemas de la degradación. Nosotros tenemos que ser muy conscientes que los paneles solares año tras año tienen una pequeña degradación natural, usualmente hasta el año número 25 o 30, que es donde dan las garantías los diferentes fabricantes. De hecho, eso también ha sido una tendencia, ya vamos a mostrar el común denominador hoy por hoy en los diferentes fabricantes frente a temas de garantías y cuál es la tendencia en eso. Pero no solamente incluso tendencias tecnológicas como el dopaje con galio se está trabajando, sino también en soluciones inteligentes para mitigar costos, para bajarle los costos como tal a la tecnología. Y entonces incluso ya se está trabajando mucho en soluciones inteligentes para el embalaje y la logística de los paneles. Eso también es un tema bastante interesante hoy por hoy, porque la idea es que los fletes o esas importaciones cada vez cuesten menos. Con eso podemos tener nosotros, evidentemente, unos proyectos mucho más atractivos desde la parte financiera. Sin duda, la generación de energía bifacial, como lo acabo de mencionar también, es otra de las tendencias. Tamaño del panel optimizado, parámetros eléctricos también optimizados. Así que digamos que estas son todas las tendencias tecnológicas en las cuales se está trabajando y se sigue trabajando. Importante mencionar también la parte del performance, de los años de garantía y de la garantía tiene que partirse en dos etapas y esa también es una de las tendencias a nivel tecnológico exclusivamente en los módulos solares fotovoltaicos. La garantía, primero tenemos que entender que hay dos tipos de garantía. La primera garantía es por producción energética. Hay fabricantes que vienen trabajando con garantías por producción energética de 25 años, hay otros que ya, digamos que por su desarrollo tecnológico han pasado a 30 años. Importante mencionar que cuando nosotros hablamos de garantía por producción energética, es hablar que el fabricante nos garantiza a nosotros que el panel solar va a estar al 87% en el año 30, por ejemplo, como es este caso, 87.4% al año 30 frente a su momento inicial, frente a su momento cero. Entonces, esa es una garantía y se llama garantía por producción energética. Y hay otra garantía que es ante defectos de fábrica, que es una garantía que puede estar entre 10, 12 y hoy por hoy incluso fabricantes que tienen garantías por producción energética hasta el año número 15. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que se haya dañado una célula solar, obviamente sin ningún, digamos que sin ningún maltrato como tal al módulo solar fotovoltaico, que se haya dañado un cable, que se haya dañado el marco de aluminio o que se haya dañado, por ejemplo, el vidrio templado. Ese tipo de daños, pues entonces clasifica como garantía ante defectos de fábrica. Puede estar entre 10, 12 o hoy por hoy 15 años. De ahí que la importancia en la selección como tal de la tecnología, obviamente el mercado es muy grande, es grandísimo. Hoy por hoy podemos tener una oferta
a nivel mundial gigantesca, muchos fabricantes, pero de ahí la importancia a seleccionar realmente un muy buen fabricante con una muy buena composición, digamos, también financiera, garantías financieras, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aparte de los módulos, esto aplica no solamente para sistemas de energía solar fotovoltaica, sino también para sistemas eólicos, por ejemplo, que es la monitorización y el control inteligente, monitorización las 24 horas, por ejemplo, si nosotros estamos desarrollando un proyecto de autoconsumo, poder no solamente conocer la generación de energía de mi sistema de energía renovable, sino también la demanda energética, mezclar ambas cosas es una tendencia, poder realmente tener o colocar en servicio local una app inteligente, poder monitorear desde mi celular, desde cualquier parte en donde yo me encuentre realmente el comportamiento y el performance de mi sistema de energía renovable, poder visualizar también en tiempo real la generación de energía diaria, mensual, anual, las ganancias totales, los parámetros eléctricos, si he tenido errores el día de hoy en mi parte tecnológica. Así que toda esta parte de monitoreo sigue siendo muy importante. Así que el éxito también realmente de este de desarrollo de este tipo de proyectos. Ya próximamente o incluso los diferentes fabricantes, en este caso de inversores, que son los sistemas de control realmente de estos sistemas de generación de energía, pues nos van a permitir también la vinculación de los sistemas de almacenamiento que voy a hablar en un momento. Así que ya vamos a poder tener sistemas completamente monitoreables mixtos, es decir, mi demanda energética por un lado, mi sistema de energía solar por otro lado, lo que importo o exporto hacia la red eléctrica si es que estoy desarrollando un proyecto de autoconsumo y también el comportamiento de mi banco de baterías. Esa es otra tendencia. No puedo dejar de hablar también en cuanto a las tendencias tecnológicas de los sistemas computacionales, es decir, de los sistemas de diseño y simulación, que también son fundamentales a la hora de plantear un proyecto de energías renovables a nivel mundial. También tenemos una gran gama de sistemas de simulación y es fundamental hablar de esta parte porque es lo que nos va a permitir a nosotros realmente modelar, darle la factibilidad a un proyecto de energía solar o a un proyecto de energía eólica. Entonces, en el mercado encontramos sistemas como Helios, Coptivisol, SAM, son sistemas completamente independientes, algunos funcionan en web, otros sí requieren ser instalados como tal en una máquina como tal, algunos funcionan bajo Windows, otros funcionan en Windows y también en sistemas Apple. Así que digamos que aquí tenemos también una apertura de mercado muy interesante y también una mejora constante en los sistemas de simulación. Nos permiten evidentemente todos estos sistemas, si estamos hablando, por ejemplo, de una simulación en un sistema solar fotovoltaico, conocer en detalle, por ejemplo, los sombreados parciales que yo podría tener en algún proyecto. Y esto es muy interesante y esto cada vez es más fino y es una tendencia a tener más detalle de esto porque al final, cuando nosotros desarrollamos un proyecto de energía renovable, lo que estamos nosotros haciendo es prometiendo una generación de energía. Eso es básicamente una generación de energía que va a estar asociada a un tema de comportamiento financiero, bajo un modelo PPA o bajo un modelo de leasing o de compra de activo directo, que me va a generar un retorno de inversión, un comportamiento de X o Y financiero. Así que esto es una tendencia, tener sistemas cada vez más robustos en cuanto al análisis matemático de los impactos que yo pueda tener negativos en un proyecto de generación de energía. Bueno, y finalmente, no podemos nosotros irnos sin hablar de los sistemas de almacenamiento. Realmente, esta es una tendencia a corto y mediano plazo según la tecnología que nosotros estemos proyectando. Los sistemas de almacenamiento, básicamente en los sistemas de energía
descentralizados. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistemas de almacenamiento, hoy por hoy tenemos que hablar de sistemas de gran capacidad de almacenamiento de energía que correspondan también a rápidas respuestas ante las necesidades como tal de la red eléctrica o de mi sistema, eh, con también una densidad energética importante, elevada, con una densidad de potencia también bastante interesante. Así que hoy por hoy nosotros debemos estar hablando de sistemas como hipercapacitores, ultracapacitores, que los vamos a comenzar a ver vinculados como tal en los sistemas energéticos. Hoy por hoy la tendencia sin duda es tener sistemas completamente mixtos tecnológicamente, no solamente pensando en proyectos a gran escala o mediana escala, sino proyectos en pequeña escala como un sistema residencial, por ejemplo, en donde tengamos nuestra red eléctrica, nuestro sistema fotovoltaico o eólico o mixto, ¿no? Nuestro sistema de almacenamiento de energía y sin duda también el vínculo de los sistemas de movilidad eléctrica, es decir, nuestro sistema o nuestro carro eléctrico. Todo hace parte realmente de una tendencia tecnológica. De hecho, ya hablando de movilidad eléctrica, los software de simulación mencionados anteriormente nos permiten modelar ese tipo de cargas y, ¿por qué no? Si el carro, por ejemplo, en algún momento puede ser un backup para esa casa. ¿Sí? No solamente pensar en cargar la batería del carro, sino que pueda ser utilizada como la misma batería para una casa, por ejemplo. Entonces, digamos que hacia allá está también todo el foco, toda la gestión de energía es una tendencia a corto plazo. Entonces ya de pronto todos conocemos un poquito sobre las famosas baterías de litio, por ejemplo. La tendencia es a tener sistemas evidentemente de mayor capacidad, con menor peso y menor espacio para poderlas vincular a diferentes aplicaciones. Y sin duda tenemos que hablar nosotros, cuando mencionamos el almacenamiento de energía, ya tenemos que hablar de un sistema de almacenamiento que hoy por hoy podemos nosotros verlo como un sistema que está en desarrollo, en donde hay proyectos muy interesantes, piloto en diferentes partes del mundo y en donde muchos de los países ya han comenzado a generar estrategias realmente para vincular e incentivar el tema del hidrógeno. Pero realmente su masificación no es una masificación seguramente a corto plazo, será una masificación a mediano, largo plazo. Y cuando nosotros hablamos del hidrógeno, pues nosotros tenemos que hablar de diferentes tipos de hidrógeno, como es el hidrógeno verde, que es algo que seguramente todos hemos venido escuchando con más fuerza hoy por hoy a nivel mundial. Básicamente el hidrógeno verde es aquel que se genera en un proceso de electrólisis del agua, en donde se necesita energía que procede de excedentes de energía renovable. Es un combustible limpio, renovable y de cero emisiones. Realmente esa es la tendencia. Pero también tenemos otros tipos de hidrógeno según venido clasificando en colores según evidentemente esa fuente de energía, como por ejemplo es el hidrógeno gris, que viene básicamente a partir de petróleo y gas, el hidrógeno azul, que viene a través de cadenas de 3 hidrocarburos en el proceso de cracking, y hay otros como el marrón, el blanco, el amarillo, el rosa y el hidrógeno turquesa. Las características del hidrógeno verde, ya como bien lo mencionamos, es aquel que nosotros tenemos a partir de fuentes de generación de energía renovable, como lo puede ser la energía solar, la biomasa, la energía eólica. Ventajas y desventajas, cuando nosotros hablamos del hidrógeno verde, 100% sostenible, almacenable, versátil, pero hoy por hoy el tema del costo sigue siendo uno de los puntos negativos y que sin duda se tiene que seguir avanzando tecnológicamente y a través de mecanismos de marco regulatorio por cada uno de los países que permitan darle una introducción y una apuesta realmente fuerte a este tipo de tecnologías. Mayor gasto energético y atención a la seguridad según el mecanismo como nosotros vayamos
a transportar realmente el hidrógeno. Y finalmente, cuando nosotros hablamos de hidrógeno, esta es otra de las, digamos que imágenes interesantes que podemos encontrar en ese reporte del REN 21, y es el panorama y la tendencia, las estrategias o qué países han venido desarrollando estrategias de hidrógeno a nivel mundial. Vemos que en América, por ejemplo, o en Sudamérica hay una tendencia bien interesante, bien sea de hidrógeno mixto o hidrógeno ya renovable. Lo mismo pasa en Europa, en Asia. China sigue apostando fuertemente a este tipo de tecnologías, Oceanía igual. Así que cada año se está avanzando en este tipo de marco regulatorio, y seguramente en unos años a mediano plazo pues podremos tener una vinculación de esta nueva tecnología a lo que será la matriz energética. Bueno, muchas gracias. A partir de ahora entonces vamos a compartir o a mirar esas preguntas que nos puedan estar haciendo los participantes. Por aquí entonces nos preguntan si existe un plan a nivel global. Nos pregunta Jorge. Jorge, muchas gracias por su amable pregunta. Dice, ¿existe un plan a nivel global y en qué continente o continentes están más adelantados al respecto? Bueno, sin duda, Jorge, cuando nosotros bueno, vimos un poquito como ese tema de las inversiones, sin duda China, tenemos que decir que está en otro panorama. También muy entendible en cuanto a la inversión, y sin duda en todo el tema tecnológico realmente es el motor. Hoy por hoy es el motor de la tendencia tecnológica, de diferentes fuentes de energía renovable, pero también impulsado obviamente por la responsabilidad que ellos tienen, la gran demanda que ellos tienen, la gran población que ellos tienen. Así que la inversión en China y lo que se viene desarrollando dentro de China es impresionante. Luego, Estados Unidos también tuvo tal vez un sube y baja en cuanto a las inversiones y apuestas tecnológicas. Y por el lado de Sudamérica, Brasil. Brasil es impresionante. El mercado de Brasil es de otro nivel. También, obviamente, comparado con el resto de países, pues obviamente la población, demanda, el tamaño de Brasil es bastante grande, pero es un mercado que hoy por hoy tiene una fuerza increíble. Así que cada uno de estos países obviamente ha venido adoptando diferentes estrategias, marcos regulatorios, incentivos tributarios. En el caso, por ejemplo, de Colombia, en el caso de países centroamericanos, Panamá, seguramente Perú, Ecuador, Chile, por supuesto, Uruguay. Uruguay tiene, de hecho, dentro de su matriz energética, ya ha sobrepasado el 40-50% de la participación de energía renovable dentro de su propia matriz, y eso es algo muy interesante. Así que, bueno, digamos que cada país está motivado y de forma independiente ha venido desarrollando sus propias políticas, pero estos países pues le han apostado bastante fuerte. Nos pregunta o nos dice también Joao, dice la península ibérica como entrada de hidrógeno para Europa, concretamente a través del puerto de Sines en Portugal. Sin duda, Portugal y España, toda la península ibérica ha tenido una apuesta y unos proyectos piloto muy interesantes en el tema de hidrógeno. Yo creo que tienen unos pasitos bien adelantados, proyectos que se han venido desarrollando para apostarle, por ejemplo, a sistemas de gas comprimido y demás. Así que tienen unas apuestas bien interesantes, y yo creo que pueden ser un modelo bien importante a seguir en estos momentos. Nos preguntan también
los hogares al optar por un sistema híbrido, comercial y solar pueden agravar el riesgo de incendio. Hablando en materia de seguro, nos pregunta Carlos Alberto, muchas gracias Carlos. Digamos que mientras uno tenga evidentemente una responsabilidad y una ejecución correcta, aquí estamos vinculando tecnología, siempre habrá un riesgo con la tecnología, como hasta un computador, uno puede tener un riesgo de tecnología, un celular, lo que sea, que salga mal, pero realmente bajo un correcto desarrollo normativo no debería tener ningún problema. De hecho, muchos países pues, son bastante rigurosos a la hora de certificar y avalar la instalación de un proyecto de energía solar y además porque los seguros lo piden, ¿no? Para poder realmente asegurar ese nuevo bien que se está vinculando, por ejemplo, de un sistema energético al sector residencial o en una industria cuando nosotros hablamos de un proyecto de autoconsumo. Así que mientras se siga eso, pues se mitigan evidentemente los riesgos de fallo eléctrico y evidentemente de alguna catástrofe, pues que no sería lo ideal. ¿Ha pasado? Sí, ha pasado en algunos países, pero digamos que por eso cada vez la normativa, y de ahí lo importante es que los países tengan una normativa bastante rigurosa en cuanto al tema técnico. Eh, Nos pregunta también Jorge, ¿a qué atribuyes que no se tengan avances grandes en Américas? ¿Qué ROI sugieres para una inversión de paneles solares? Yo diría que aquí hay varias cosas, Jorge. Uno, hay muchos países en América que tal vez su tema de marco regulatorio o de incentivos tributarios ha empezado de forma o en tiempos diferentes frente a otros países. Por ejemplo, si analizamos el caso de Chile, Chile es un país increíble en el desarrollo de proyectos de energía renovable que lleva mucha ventaja y ya una participación de la renovable en su matriz energética bastante interesante, ha superado el 20%, 20 o 30%, no tengo muy claro el dato actualmente de Chile, pero claro, Chile empezó, digamos que con una apuesta de las renovables desde hace un muy buen tiempo frente a otros países como puede ser Colombia o como puede ser Ecuador, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Brasil también empezó, claro, ya sabemos que Brasil, obviamente su tamaño y demás es muy grande, pero Brasil también empezó por una apuesta desde hace unos muy buenos años, así que obviamente tienen un terreno ganado. Eh, yo digo que todo es de momentos, no significa que los otros países estén mal, no, han empezado y apenas seguramente estará su curva de crecimiento y es un muy buen momento para trabajar proyectos en energías renovables en Centroamérica, en Ecuador, en Perú, porque han empezado un poco más tarde, así que seguramente está todo por hacer. El retorno de inversión, por ejemplo, hoy por hoy, eso también digamos que depende de ciertas variables, por ejemplo, de los costos de la energía, por ejemplo, convencional. En Colombia, por ejemplo, se están viendo retornos de inversión a los 3 años o menos de 3 años, obviamente mezclados con el tema de los incentivos tributarios. De ahí que la importancia a que los países tengan un marco regulatorio muy atractivo para los inversionistas y eso permitirá evidentemente un comportamiento financiero muy interesante. Entonces, eso es lo que puedo decir por ese lado. Um, Nos pregunta también, Carlos Alberto dice, interesante los últimos avances sobre energía solar. Las baterías, ¿por dónde andan? El precio de la mayor vigencia y de cuántos años. Digamos que el precio, Carlos Alberto, es muy variable. El precio va a depender, obviamente, del tamaño, de la fabricación. Este es un mercado que, tal como los paneles solares, es cada vez más grande, más abierto. En los paneles solares incluso encontramos sí también una diferencia de precios increíble, pero de ahí obviamente hacer un muy buen análisis y selección de fabricantes. Y lo mismo de vida útil.
la vida útil de un sistema de almacenamiento puede estar rondando los 10, 15 años, dependiendo del material, si es de litio o si es de níquel cadmio, por ejemplo, y del fabricante, ¿no? Así que, bueno, pero precios, pues es un poco complicado mencionarlo porque todo depende del tamaño del sistema de almacenamiento. Por acá también nos preguntan un poquito sobre el tema de los aerogeneradores. Nos dicen que en energía solar, en energía eólica, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia en los aerogeneradores? Y básicamente la tendencia es muy parecida a los sistemas de energía solar y es en poder producir mayor cantidad de energía con menos equipos. Es decir, en energía eólica estamos hablando hoy por hoy de aerogeneradores de hasta 160, 180 metros de altura entre la base y el eje del rotor. ¿Por qué cada vez aerogeneradores más grandes? Porque a mayor altura, mayor velocidad del viento. Y a mayor velocidad del viento, mayor potencial cinético y evidentemente mayor transformación de energía cinética a energía mecánica y posteriormente energía eléctrica. También hay una tendencia en la energía eólica y es básicamente tener aerogeneradores de generación variable, es decir, buscar bajo cualquier régimen de viento el mayor coeficiente de potencia, es decir, mayor transformación de energía cinética a energía mecánica. Es importante recordar que el límite teórico de transformación entre lo cinético y lo mecánico es el 59%. Solamente el 59% podemos nosotros transformar de lo cinético a lo mecánico. Eso se llama el límite de Betz. Así que la tendencia de los fabricantes es acercarse lo más que se pueda justamente a ese límite teórico. Esa es como la tendencia realmente en energía eólica. Nos dice también Carlos, nuevamente muchas gracias. Existen muchos proveedores sobre sistemas fotovoltaicos. ¿Cuál recomendaría? A ver, digamos que en marcas hay montones, no solamente en paneles, sino también en los sistemas de inversores. Eh, pero yo siempre recomendaría chequear, digamos que el Tier 1 de Bloomberg, que nos permite evaluar no solamente a los fabricantes o más vale, nos permite evaluar a los fabricantes también, es por su tema financiero. Y aquí mi recomendación, no el más barato es el mejor. ¿Por qué? Porque si un fabricante al cual usted le compra en el año 8 no tiene cómo responder por una garantía o se quiebra, pues será un problema. Así que Bloomberg permite justamente evaluar ese tema, esa robustez, evidentemente, y una clasificación de los fabricantes a nivel mundial por su gran, digamos que en fábricas, importaciones, exportaciones y demás, así que eso va a dar una seguridad como tal. Hay muchas marcas que pueden estar también en ese, bueno, digamos que no muchas, pero sí algunas marcas, no sé, como Ginkgo Solar, como Trina Solar, como Longi. En caso de inversores, pues hay una gama como Huawei que tiene una participación en el mercado bastante grande. Bueno, hay una gran cantidad de inversores o de fabricantes muy grande que me quedo corto. Nos pregunta también Francisco, con esto cerramos el día de hoy, dice que para el caso del hidrógeno, ¿qué opinas del potencial que tiene Chile para su producción? ¿Cuántos años crees que tomará Chile convertirse en exportador de hidrógeno? ¿Cuántos años? Yo creo que está también en ese panorama o esa tendencia de mediano plazo. Lo interesante es que Chile está trabajando en proyectos piloto de hidrógeno verde. Yo creo que hay una tendencia o al año 2030 tendremos un panorama interesante y podremos sacar conclusiones muy importantes sobre cómo hemos avanzado realmente en el mercado, en el tema de hidrógeno. Así que yo creo que a 2030 tendremos como un panorama importante en el caso del hidrógeno y seguramente Chile en nuestra región podrá ser un actor importante.
al igual evidentemente que en el caso europeo de la península ibérica, de España y Portugal. Bueno, les agradezco mucho, espero que haya sido de todo el interés para todos y para todas y les deseo un excelente día. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.